Demet Özdemir cancela un proyecto y por fin suelta la sopa de por qué renunció a esperar. Esto sí que es fuerte, ¿eh? Se venía rumoreando, pero ahora es oficial, y el motivo, madre mía, el motivo es lo que nos deja pensando. Estaba todo listo para esa serie, esa que prometía ser un bombazo, ¿verdad? La que iba a protagonizar con un actor de esos que quitan el hipo, sí, ya sabéis quién es. Las redes sociales estaban que ardían, las fotos del rodaje se filtraban, todo parecía marchar sobre ruedas. Pero de repente, ¡zas! Silencio absoluto. Y luego, la noticia que nadie esperaba, Demet se bajaba del barco. Al principio, claro, solo se decían cosas. Que si no le gustaba el guión, que si no se llevaba bien con el director, que si tenía problemas personales, un montón de especulaciones que nos volvían locos a todos. Porque a ver, Demet es una profesional, y cuando se compromete con algo, lo da todo. Que renuncie así, sin más, pues extrañaba. Pero ahora, por fin, ha hablado. Y no ha sido un no me gustó el vestuario, no señor. Según lo que ha soltado, que ojo, ha sido con pinzas, pero ha sido claro, la razón por la que dijo hasta aquí hemos llegado, es porque sentía que estaba esperando algo que no llegaba. ¿Esperando qué cosa? Esa es la gran pregunta que nos deja con la miel en los labios. Para ser honestos, a mí esto me suena a que no estaba contenta con cómo se estaban desarrollando las cosas en el proyecto. Quizás se prometieron unas cosas y la realidad era otra. O a lo mejor, y esto ya es una suposición mía, esperaba un apoyo mayor, o que ciertas ideas suyas se tuvieran en cuenta, y al ver que no, pues prefirió salir antes de que la cosa se pusiera fea. Porque piénsalo, Demet es una actriz que está en la cima. Tiene ofertas, tiene público que la quiere, no necesita meterse en proyectos que la hagan sentir estancada o frustrada. Si ella dice que estaba esperando y que eso la llevó a cancelar, es porque esa espera le estaba consumiendo energía, o peor, le estaba haciendo sentir que no avanzaba. Y eso para un artista es lo peor que te puede pasar. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet ha decidido priorizar su paz mental y su crecimiento profesional por encima de todo. Ya no es esa joven que acepta cualquier cosa por hacerse un nombre. Ahora es una estrella consolidada y tiene el derecho y sobre todo, la inteligencia, de decir hasta aquí. Si sentía que la iban a tener mareando la perdiz en ese proyecto, y que no iba a sacar nada positivo de él, ¿para qué quedarse? Muchos dirán que ha sido una decisión precipitada, que quizás se ha precipitado. Pero yo sospecho que detrás de esas palabras de esperar hay mucho más. Probablemente haya habido desacuerdos importantes, o una falta de visión clara por parte de la producción que no encajaba con la suya. Y como ella misma ha dicho, no quería seguir en algo que no la llenaba. Bravo por eso. Además, esto nos abre la puerta a pensar en qué vendrá después. Si ha renunciado a este proyecto, ¿será para dedicarse a algo que realmente le ilusione? ¿Quizás una película que tiene en mente? ¿O incluso algo completamente diferente a la actuación? Con lo creativa que es ella, todo es posible. Ya estoy viendo los titulares, Demet Özdemir, la reina que dice no a lo que no le suma. Y es que así es, amigos. No se conforma, no se achanta y cuando siente que algo no va, pues lo deja ir. Me parece un ejemplo buenísimo para todos, de verdad. Aprender a poner límites, a valorar nuestro tiempo y nuestra energía. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creen que esa espera tuvo que ver con temas personales o directamente con el proyecto?